de historias de apuntación a la hora del té. Para eso estamos recibiendo a dos de sus integrantes. Uno de ellos es el director, estamos hablando de Vladimir Bondiuk, y de su actriz, Sofía Tardaila. Muchísimas gracias por estos minutos, por hacerse un espacio y venir aquí a los estudios Living. ¿Cómo andan? Por favor, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, total. Un placer, Muy un bien. placer. Cuéntenme un poco cómo llega la obra a ustedes. Vos, Vladimir, como director, un poco antes que los actores, imagino, o Total. al mismo tiempo. No, antes que los actores, Bien. sí. Bueno, nace de una invitación que surge a partir del área artística del teatro, de la necesidad de hacer un estreno, y estaba este texto que ya venía como resonando bastante desde el verano, y bueno, se me hizo la propuesta de que hiciera la dirección del espectáculo, y bueno, ahí empezamos a conformar el elenco. A lograrlo. Exacto, sí, bueno, y rápidamente en 2 meses y 1 semana, si no me equivoco, estrenamos. Estamos hablando del Teatro del Galpón, Correcto. con una relación que ambos tienen, ¿no?, con el teatro en sí, es prácticamente como su casa, ya. Sí, sí, total. Sí, bueno, hicimos la carrera de la escuela en la generación 2016, que fue la última. Se abre en realidad escuela en el Galpón cada cierto tiempo con el objetivo de renovar el elenco, y bueno, nosotros ingresamos ahí en la última generación, hicimos la carrera y ahora estamos integrando la institución. Esta es una de las primeras obras que estamos haciendo como integrantes del Galpón. ¿Cómo es eso de pasar de estudiante a participar? Y bueno, nosotros proceso, empezamos, ¿no? sí, es un proceso que igual fue como bastante gota a gota, porque mientras íbamos haciendo la formación también tuvimos ciertas invitaciones a trabajar en otros espectáculos de extensión cultural, o a veces también con espectáculos que eran de muchísimos personajes y elencos grandes. Ahí de a poco nos fueron invitando, y bueno, ahí empezamos como a participar. Sí, fue como un proceso. ¿Pero se siente eso como estar en casa? Sí, totalmente, totalmente. También al haber estudiado ahí y Claro. haber vivido la experiencia de estar estudiando en una institución teatral, que no es lo mismo de estar siempre quizás en un salón, Claro. sino también de poder, yo qué sé, tener la sala Campodónico como salón de clase todas Claro. las mañanas. Nada, genera como un sentido de pertenencia y de familia también, mismo con la institución que genera eso. Además son dos personas jóvenes, o sea, están haciendo recién sus primeras armas, quizás ya tienen varias obras rodadas y ya tienen experiencia, pero el hecho de estar en casa a veces es un poco más sencillo a la hora de poder largarse, de poder soltarse, vos como director y vos como actriz, ¿o no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte te vas conociendo, obviamente. Cada obra también trabajás con otros compañeros, y cada obra es un mundo nuevo, sea en tu casa o sea en otro lado, porque toda obra es nada, es como empezar de cero, y es lo lindo que tiene también el teatro. Y bueno, ya irte conociendo con tus compañeros, con tus compañeras, desde afuera de la obra, ayuda muchísimo para luego poder desarrollar esos personajes, ir construyendo la obra así en 2 meses y 1 semana como lo sacamos. Que obviamente no sería lo mismo que en un proceso en el que entras con compañeros, compañeras nuevas que no conoces desde Claro. antes, que hay que hacer una dinámica primero, capaz que más en el teatro, de entrar en confianza, que bueno, al estar ya en un elenco constituido, se da, no de forma más fácil porque depende también de la obra, pero sí quizás de una forma como Más orgánica. Más orgánica, Más natural. exacto. Sí. ¿Cómo fue ese primer contacto con el guión de la obra? Le pregunto a los dos porque, bueno, los dos recibieron un primer impacto. Sí, bueno, mi primer impacto con la obra fue la leí en enero en la plaza del año pasado. Y fue bueno, como un poco contradictorio porque estábamos como de vacaciones en la playa y con un texto que es bastante crudo, Sí. que presenta como un humor bastante peculiar, bastante ácido. Pero bueno, lo que me surgió siempre desde el principio con las obras de Carla en general es como una verdad dura, concentrada, pero apasionante y muy bella. Así que creo que fue como una experiencia eso, contradictoria, pero como muy bella a la vez. Sí, a mí el texto me gustó mucho, me atrajo muchísimo esta forma que tiene la autora de abordar temáticas que son muy, muy duras, como decía Vlado, pero con un humor negro muy, muy fino, que es muy interesante. Eso fue lo primero que me impactó de la obra, y obviamente a mí como actriz el desafío de este personaje que es Laurita, que es una chica que tiene 19 años, con un cáncer terminal y con una vida, con otras mujeres que también traen sus cargas y sus mochilas, y bueno, y cómo construir este personaje que para mí era, y lo sigue siendo día a día y función a función, todo un desafío. Importante también la temática, ¿no? Centrado en la mujer, Sí, que en los totalmente. últimos tiempos se ha hablado mucho y forma parte también del proceso a nivel social, de esta evolución que vamos teniendo, esta concientización. Forma parte de las obras de teatro también, como para también plantearlo e interpelarlos al mismo tiempo las personas que ven la obra, ¿no? Sí, total, yo creo que es como una temática
que bueno, que está resonando mucho últimamente, y también creo que habla de un teatro contemporáneo, de una dramaturga joven chilena, que toda su dramaturgia viene como con esta carga y con estos nuevos contenidos y temas para abordar, que creo que son nuevos, como vos decías, y que es buenísimo que desde diferentes ramas de la cultura, en este caso desde el teatro, que le demos voz a esas verdades, a esos temas que antes quizás no estaban, no resonaban, pero que ahora sí tienen que estar presentes. Sí. ¿Y les pasó al leer el guión empezar a interpelarse o preguntarse cosas nuevas que no tenían quizás en la cabeza? Yo creo que sí, eso sucede como con cualquier texto, ¿no? Sí, sí, o sea, el qué está sintiendo este personaje, el siempre el ponerte en la piel de otro y habitar la situación que crees que está viviendo, siempre te hace llevarte a preguntas de qué es lo que está sintiendo en este momento, viviendo con su abuela, apareciendo estas otras mujeres que aparecen en su vida. Siempre en cada obra te haces esas preguntas para poder construir esa situación y ese personaje y levantar la obra. O sea, las preguntas surgen siempre ya desde bueno, en mi caso, ¿qué es estar padeciendo esta enfermedad? ¿No? Hablé con muchísima gente también para poder darle un cuerpo a todo eso. Y antes que nada también, tampoco levantar el personaje desde eso, sino antes que ser un personaje de una chica con cáncer, es una persona que tiene 19 años, que vive con su abuela, que está en determinada situación, y luego agregarle sí el factor cáncer, pero no agarrar el personaje desde ahí. Entonces, bueno, todas esas preguntas te llevan a construir un personaje con cimientos y obviamente el cómo lo construyen tus otros compañeros, compañeras, el cómo va hilando la historia el director, te ayuda también perdón que me toco el micro, capaz que te ayuda también a crear tu personaje, porque no sería, Laurita no sería la misma Laurita sola que con el resto. Claro. Entonces, Sí, bueno, ahí se va levantando la historia. Y como director, ¿cómo es ese juego entre lo que la dramaturga plantea en un punto y lo que vos también querés transmitir como director, teniendo en cuenta de que los actores también participan en los ensayos, en fin? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fue un proceso muy rico, muy divertido. La dramaturga tiene una manera de trabajar muy abierta, se puede estar en contacto con ella, preguntarle. Si bien como el proceso fue muy rápido, fue como bastante acotado el intercambio que tuvimos, ella siempre se mantuvo como muy abierta a la charla. Y ella plantea un tema también de que el texto por algo está escrito así. Claro. Entonces también un trabajo que hicimos, que muchas veces en las obras de teatro vamos cambiando los parlamentos y vamos haciendo los textos, y el desafío que yo les propuse con Juliano, que fue mi asistente, que iba llevando ahí el libreto, de poder decir tal cual estaba escrito. Si bien hay algunas modificaciones, esa fue como uno de los desafíos, ¿no? Poder... como si fuese una partitura musical, ¿no? Exacto. Vos a las notas del piano no le vas a cambiar. Bueno, en un texto teatral, ¿qué pasa si respetamos esa musicalidad que siempre tienen las palabras? Ese fue uno de los desafíos. Hay algunos cambios quizás que tiene como nuestra versión uruguaya, que es, por ejemplo, la obra transcurre en la habitación de Laurita y el cáncer, que es el personaje que hace Sofi. Y la abuela, que es con quien ella vive, se mantiene toda la obra preocupada por cuidarla, porque no le pase nada, porque ella está débil, porque no puede salir, porque estás enferma, tienes que quedarte en la cama, vas a vomitar. Entonces, esta prisión como que genera, esta prisión como emocional, más afectiva que genera, también la llevamos como a cabo una metáfora de que el cuarto de Laurita es un sótano en nuestra versión. Entonces, como eso, bien como en el refugio bajo tierra, ya casi. Claro. La tiene. Y es interesante algo que quiero recalcar para esto, es, bueno, sótano, encierro, cáncer. La obra no es un drama, ¿no? Claro, es una comedia. Es una comedia negra. Es interesante justamente esto, cómo aborda la autora el tema y cómo va entretejiendo escena por escena situaciones en las que realmente te impactan, las situaciones en las que están estas mujeres de dolorosas, pero cómo todo el tiempo te rompe con humor y no te permite llorar, o sea, te permite llorar y reír a la vez. Y eso es algo que nunca me había generado ninguna historia, ningún cuento, y creo que esa es la sensación más linda que te llevas de la obra. ¿Fue sencillo plantearlo? El hecho de esta dualidad de tratar un tema como lo es la enfermedad y al mismo tiempo el humor. Fue fuerte porque, o sea, son temas que a todos nos interpelan, quizás todos conocemos una persona que haya padecido este tipo de enfermedad, entonces son temas que siempre están como muy cercanos y bueno, y como artistas, actrices, actores y como directores, el equipo de diseño también,
bueno, hay que tratarlo como con cierta sensibilidad, pero también, bueno, sacándole un poco el tabú. Claro. Sí, podemos Claro. estar enfermos, sí, podemos Hablar. morirnos. Podemos a hacer hablar lo de que- la muerte, que es- Claro. yo creo que es un tema que nos cuesta mucho hablar como sociedad. ¿Qué pasa con la muerte? Enfrentarnos a hablar de eso. Y bueno, en este Enfrentarse caso, a que sos a una reírse, persona, ¿no? También a de eso. reírse también. Y que pasa, una persona que está constantemente sabiendo que la muerte la tiene cerca. ¿Cómo abordo esto y cómo lo hablo sin tabú? ¿Tabú? Se estrenan el próximo 4 de febrero. ¿Hay nervios? Le pregunto a los dos, a cada uno en particular. Está el nervio lindo siempre de volver a hacer teatro, de volver a reestrenar una obra, que fue una obra que, bueno, que la estrenamos el 20 de agosto del año pasado, hicimos creo que unas 12 funciones, que fue muy bien, tuvo muy buena recepción del público. Entonces yo la verdad que súper contento de volver a poner en escena este espectáculo, que además algo que no dijimos con Sofi fue un proceso hermoso, porque además de ser compañeros de la institución y todos somos grandes amigos, entonces fue como un proceso bien especial también. Para eso y con los nervios lindos de que también hay algunas sustituciones, hay algunas actrices nuevas que se nos suman, pero con la confianza del equipo de que ya toda esta información, este mundo está en los corazones, en el cuerpo, en la mente de cada una de ellas. Y bueno, ahora el jueves, A que vamos a revivirlo. retomar los ensayos para poder reestrenar, yo creo que va a estar ahí para Ya florecer están todas las nuevamente. baterías. Sí, Así- muy contentos y muy ansiosos. Esto fue una muy linda temporada, la pasada, una recepción del público hermosa y bueno, y ver que nos trae de nuevo esta nueva temporada también genera muchas ansias y muchas ganas de volver a hacer teatro y de empezar el año haciendo teatro, que después 2 años antes no lo podíamos Claro. hacer, un año antes. Tal cual. Y bueno, feliz. Bueno, muy bien chicos, muchísimas gracias por estos minutos. Invitar a todos desde el 4 de febrero, sábado a las 21 horas y domingo a las 20 en el Teatro del Galpón. Pueden Así ver es. esta obra de teatro dirigida por Vladimir y encabezada por la actriz Sofía Tardaira. Muchísimas gracias por esos minutos. Gracias por el espacio. Por favor.